Historia de Cuba. Desde Hatuey hasta 1959. Bienvenidos a este recorrido por la historia de Cuba. Exploraremos los eventos, las personas y los momentos que dieron forma a esta isla. Desde su primer héroe conocido, Hatuey, hasta los años tumultuosos que precedieron a 1959. Una historia de resistencia, lucha y de un pueblo que nunca dejó de pelear por su libertad. Vamos a sumergirnos en esta fascinante historia. El primer cubano, Hatuey y la resistencia taína. Nuestra historia comienza con los taínos, los primeros habitantes conocidos de Cuba. En 1511, un cacique taíno llamado Hatuey llegó a Cuba desde la isla vecina de La Española, huyendo de la opresión española. Pronto se dio cuenta de que los conquistadores españoles llegarían a las costas cubanas. Hatuey advirtió a los pueblos indígenas de la isla: los españoles vienen a quitarles sus tierras, su oro y su libertad. Unió a las tribus taínas y lideró una rebelión contra los invasores. Aunque valiente, la resistencia de Hatuey fue finalmente aplastada. Capturado por los españoles, fue condenado a ser quemado vivo. Cuando se le ofreció la oportunidad de convertirse al cristianismo y así ir al cielo, Hatuey se negó, diciendo que prefería ir al infierno si en el cielo estarían los españoles. La valentía de Hatuey lo inmortalizó como el primer héroe nacional de Cuba. La colonización española y el auge de la esclavitud. Con la derrota de Hatuey, Cuba cayó bajo el control español. En 1519, los españoles fundaron La Habana, que pronto se convirtió en un puerto próspero, pero a medida que crecía la demanda de azúcar, también lo hacía la necesidad de mano de obra. Para el siglo XVII, miles de africanos fueron traídos a la fuerza a Cuba como esclavos para trabajar en las plantaciones de azúcar. La mezcla de las culturas española, africana e indígena creó un mosaico cultural único en Cuba. Sin embargo, las duras realidades de la esclavitud y el dominio colonial dejaron cicatrices profundas que alimentarían futuras rebeliones. La lucha por la independencia. A mediados del siglo XIX, el pueblo cubano estaba cansado del dominio español. En 1868, estalló la Guerra de los 10 Años, liderada por el terrateniente Carlos Manuel de Céspedes, quien liberó a sus esclavos y llamó a la independencia. Aunque la guerra terminó sin lograr la independencia, sentó las bases para una nueva lucha. El personaje más icónico de esta lucha fue José Martí, poeta, escritor y revolucionario. En 1895, Martí, junto a los líderes militares Antonio Maceo y Máximo Gómez, lanzó una nueva guerra por la independencia. La visión de Martí no era solo liberar a Cuba, sino crear una nación donde todas las razas y clases pudieran coexistir en igualdad. La guerra hispano-estadounidense en 1898 trajo a los Estados Unidos al conflicto. Después de una rápida derrota de las fuerzas españolas, Cuba fue declarada independiente, aunque con ciertas condiciones. La independencia de Cuba vino acompañada de la Enmienda Platt, que otorgó a los Estados Unidos un control significativo sobre los asuntos cubanos. Aunque Cuba era oficialmente libre, a menudo se la trataba como un protectorado estadounidense. El siglo XX comenzó con un crecimiento económico, pero también con inestabilidad política. En la década de 1930, Cuba fue testigo de una ola de protestas contra el dictador Gerardo Machado. Tras su derrocamiento, Fulgencio Batista emergió como una figura poderosa que controló el país tras bambalinas. La era de Batista y el camino hacia la revolución. El regreso de Batista al poder en 1952, mediante un golpe militar, marcó un punto de inflexión. Mientras La Habana se convertía en un destino glamoroso para los turistas estadounidenses, la realidad para la mayoría de los cubanos era muy diferente. La pobreza, la corrupción y la desigualdad azotaban al país. A medida que crecía el descontento, comenzaron a formarse grupos revolucionarios. Entre ellos, un joven abogado llamado Fidel Castro, que pronto se convertiría en una figura central en la historia de Cuba. Cuba al borde de la revolución. Para 1959, Cuba era una nación al borde de la revolución. La lucha que comenzó con la resistencia de Hatuey había cerrado el círculo. En las montañas de la Sierra Maestra
se libraba una nueva batalla, una que cambiaría Cuba para siempre. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos la Revolución Cubana y los eventos que transformaron la isla en la Cuba que conocemos hoy. No olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario si te gustó este video.